Pero bueno, también vamos a hablar de bienes naturales comunes con Nuria, Dale. los mal llamados recursos naturales, ¿no? Ajá. Sabes que justo estaba pensando esto que decía Nati, ¿no? Esta idea de, bueno, también hay algo del enamoramiento, hay que enamorar, ¿no? Me parece que eso era algo que estábamos esperando bastante en este gobierno y en las últimas semanas se está viendo, Massa está encarando un montón de políticas y medidas que si bien son muy el momento, coyunturales y otras no tanto, están generando esa sensación, era muy necesario también, ¿no? Y también un poco la columna va en sintonía, si bien usted está hablando del tema de la justicia y yo estoy tomando el tema de los bienes naturales comunes como corregías de 100, también se le dice recursos naturales, pero creo que es más apropiada ese concepto, en relación a la historia, ¿no? Porque hay un montón de operaciones ideológicas y políticas, así como se hace con la justicia, también en relación a qué hacer con estos recursos. Y quería hacer el eje de la columna en este dilema, ¿no? ¿Cuál era la visión, cuáles son las visiones encontradas sobre estos bienes naturales comunes y cuál es la visión sobre el rol del Estado? Porque si vamos a la historia también podemos dar cuenta de algunas de las discusiones de la actualidad y creo que también el enamoramiento viene un poco, ¿no? Por el lado del corazón y también por el lado de las ideas. Entonces también hay que reconstruir cómo se fueron dando algunas operaciones ideológicas que hacen que hoy mismo muchas veces tengamos como sentido común ideas que fueron construidas, ¿no? Me refiero específicamente a lo que sucedió en los 90 en relación a cómo garantizó el menemismo, cómo generó un cambio de concepción respecto del petróleo y del gas, ¿no? Porque en realidad, previamente al 76, ¿no? Durante la Argentina industrial de sustitución de importaciones, incluso con los vaivenes políticos, los recursos energéticos estaban pensados como recursos estratégicos sobre el cual desarrollar la economía basada en un proyecto industrial, ¿no? Y en realidad en los 90 la operación ideológica que se hizo fue que empezaron a ser pensados como commodities, es decir, un recurso disponible para su venta en el mercado internacional. Este movimiento ideológico no se da en cualquier momento, ¿no? Se circunscribe, se aloja en el cambio que sucede a partir de la dictadura, pero que se profundiza mucho en los 90, de un régimen de acumulación, ¿no? Que pasa de ser de industrial a un régimen de acumulación sostenido en la valorización financiera. Y lo interesante es, bueno, ¿cuál era la concepción de, por un lado, plantear cómo se pensaba los recursos en términos de recursos estratégicos? Y Perón, por ejemplo, planteaba que había que generar las condiciones para que Argentina quede aislada de los vaivenes del mercado internacional. Y eso en el gobierno peronista no solo implicaba no tomar deuda, por eso nunca acordó con el FMI, ¿no? Que entra en Argentina en 1955, porque sabía que eso iba a generar condicionalidades, miren la actualidad, ¿no? De este tema, sino también garantizar que los recursos estratégicos que necesitaba la Argentina estuvieran para desarrollarse, porque cuando asume Perón había una situación de crisis energética porque estaban aumentando las importaciones, o sea, una situación donde tenías dificultades para autoabastecer el sistema. Entonces, de ahí vino el plan Previch después, exacto, como causa nefasta. Por supuesto, entonces ahí Perón abarca dos ejes. Por un lado, pensar la soberanía energética como independencia y pensar que la energía llegue a toda la población como derecho social. Me parece que son dos concepciones interesantes para pensar, ¿no? Soberanía y derecho social del acceso a la energía. Y ahí el Estado asume una planificación y se desarrolla un montón de políticas, ¿no? Se crean agua y energía eléctrica para desarrollar la energía hidroeléctrica, el gas del Estado para garantizar la distribución, comercialización del servicio del gas. Hay cuestiones innovadoras, como por ejemplo se genera una Dirección General de Combustibles Vegetales y Derivados para obtener alcohol del maíz y de otros cultivos, o sea, desarrollo de biocombustibles a mediados de los 40. Se crea posteriormente, a 1950, la Comisión Nacional de Energía Atómica, con una visión estratégica en relación a la energía atómica. Y en materia petrolera se da una sintonía fina entre una visión muy nacionalista y una estrategia de, bueno, cómo generamos los recursos. Entonces, por un lado, está el artículo 40 de la Constitución de 1949,
¿no? Que es muy novedoso, porque dice los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación. Fija ahí una columna vertebral de cómo pensar los recursos. Y a la vez también cuando se encuentra frente a un problema que es el déficit de la balanza energética, en 1953, hay algo que generó ruido dentro del movimiento, que fue el contrato con la Standard Oil de California, ¿no? Porque reconoció la imposibilidad operativa de YPF en ese momento para alcanzar este objetivo. Entonces me parece interesante retomar esto como diciendo, bueno, hay, digamos, visiones estratégicas, el Estado cumplió un rol fundamental y a la vez también saber tomar algunas decisiones que quizás generan en el corto y mediano plazo la posibilidad de desarrollarte y con que esos recursos generen otras posibilidades más a futuro, ¿no? Esta visión general de los recursos naturales como recursos estratégicos en pos del desarrollo industrial era una visión dominante, tanto en el gobierno peronista, pero también después se sostuvo en los distintos gobiernos, ¿no?, posteriores de la industrialización. Uh-huh. Entonces, posteriormente, lo que pasa es que con el terrorismo de Estado, pero con el menemismo, no solo se logra, por ejemplo, privatizar YPF, sino que se impone un cambio de paradigma y se empieza a pensar o a criticar duramente el nacionalismo petrolero como ideología vetusta, conservadurismo, pervención, ¿no? O sea, operaciones ideológicas de también destronar esta idea de los recursos naturales como recursos estratégicos para sostener los commodities desde un plan muy agresivo en lo ideológico. ¿Y qué imponen? ¿Qué logran imponer, no? Se impone la idea de que Argentina, para salir adelante, tiene que sacar el petróleo bajo tierra y venderlo, de modo de abandonar la pretensión de autoabastecimiento. O sea, la lógica es muy similar a la que plantean algunos de los candidatos actuales, ¿no? Dice, si nosotros necesitamos petróleo, lo vamos a comprar en el mundo. Si nosotros tenemos petróleo, lo vamos a vender en el mundo. No necesitamos el autoabastecimiento, asegurar los recursos porque Argentina va a estar inserta al mundo, ¿no? Claro, cuanto peor te vaya, más se consolida esa visión. O sea, le va mal a los argentinos, te sobra petróleo para exportar. Y además, por otro lado, esta discusión, que esto es lo interesante, penetró a toda la sociedad y también a toda la política, porque el problema es que parece una lógica, que también pasa, escuchaba lo de los docentes y hablando de los chicos en el secundario y demás, ¿no? Pasa que son como fórmulas que vos las escuchás y decís, sí, la verdad que tiene sentido. Entonces hay que hacer todo un trabajo para historizar, para repensar, para decir, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Hay partes de los propios que también te tienen esta visión solapada, digamos, ¿no? Pero en realidad, ¿qué pasó en los 90? Pues muchos se dicen, bueno, pero en los 90 la producción creció fuertemente. Es verdad, es un dato de la realidad. Sí. Pero en buena parte de ese aumento de la producción, ¿a dónde fue? Fue para las exportaciones. Es decir, la ganancia de este negocio se fue por fuga de capitales, porque había libre disponibilidad de los dólares, pero además que este boom exportador generó que te quedara sin petróleo y sin gas. Sin petróleo porque lo que se exportaba era petróleo, porque el gas no estaba la tecnología para exportar, ¿no? Más allá de lo que se exportó por gasoducto. Pero digo, ¿por qué no tuviste políticas de exploración? Y porque el mundo privado notó este movimiento de transformar el recurso estratégico como commodity y de romper la idea de autoabastecimiento, fue acompañada con el retiro del Estado de la planificación estratégica del sector y de la economía en general. Entonces quedó en manos del sector privado los criterios de administración de recursos, que como vos bien decís son bienes naturales comunes. Entonces el sector privado no exploró porque el negocio estaba en otro lado, estaba en saco lo más que puedo los recursos que hay ahora y si, bueno, si los argentinos se quedan sin petróleo en 10 años, que se queden. Esa fue la situación. Entonces, bueno, me parece que eso hay que rediscutirlo en la actualidad porque hoy en día se reactualiza un poco esta discusión. En otro marco, ¿no? Porque están los recursos no convencionales en vaca muerta, el gas tiene una tecnología que es el GNL que permitiría la exportación del GNL hacia, como lo hemos hablado en otras columnas, por lo cual la concepción de commodity aparece nuevamente. Pero el problema es
En la actualidad hay cierto consenso de que hay que exportar, que hay que utilizar este recurso como posibilidad, ¿no? Como posibilidad estratégica para la Argentina. ¿En qué contexto se da esto? Se da en el contexto igual que en los 90. En los 90 se exportaba porque había que recuperar un Estado quebrado, eso era lo que se decía, que había dejado la dictadura y el alfonsinismo, y había que pagar la deuda. Hoy también nos tenemos la deuda que nos dejó Macri, fíjense la sintonía entre estas dos cosas, y hay que financiar un Estado que está quebrado como consecuencia de ello. Pero además tenés 50% de la población bajo línea de pobreza, endeudamiento que estrangula cualquier estrategia de desarrollo. Entonces, como primer conclusión, esta visión se instala en la actualidad, está en el discurso general del sector también. Pero hoy es importante visar las diferencias también, ¿no? Porque en los 90 vos tenías un horizonte de reservas en 10 años y hoy es de 100 años. Entonces, hoy ya no está tan clara la atención al autoabastecimiento con la exportación. Desde nuestra perspectiva, ¿no? Como, bueno, cómo avanzar, la clave es que no vuelva a pasar lo que lo pasó en los 90. O sea, si se exporta, primero garantizar el autoabastecimiento y el desarrollo interno. Pero si los recursos que se exporta, es importante que el Estado no se desentienda de la regulación del mercado, porque la regulación estatal tiene que mejorar, es todo lo contrario, para generar condiciones que se desarrolle el sector en función de que sean beneficiosas para la Argentina y por la población. Tienen que ser en términos concretos, por ejemplo, generar disponibilidad de divisas, de trabajo, industrialización del gas, el desarrollo petroquímico, hay un montón de políticas asociadas a esto. Claro. Yo te escuchaba y con mucha atención. En realidad, vos fíjate, siempre estamos hablando de la distribución del ingreso, ¿no? De la importancia de que mejore la distribución del ingreso. Y eso aparece en distintos ropajes, en el de los bienes naturales, en el de la cuestión tributaria, en el de la cuestión de la obra pública, pero siempre estamos hablando de si el esfuerzo de las y los argentinos queda en los salarios, queda en las jubilaciones o se lo llevan 6 vivos. Y en el largo plazo vos tenés dos cuestiones. En el largo plazo decís, tenés que garantizar la transición energética, ¿no? Claro. Es decir, en 50 años no tenés que depender más del gas. Uh-huh. Y tenemos la posibilidad, porque tenemos gas, de generar que el gas sea ese vehículo hacia la transición. Uh-huh. Pero necesitas que el Estado lo direccione hacia eso. Pero en el corto plazo tenés que generar las condiciones para el desarrollo soberano de la economía y tenemos una oportunidad en este momento en eso. Pero hay discusiones que hay que darlas y que hay que darlas con datos, pero también con criterio político ideológico, porque en el sentido común, esto que muchas veces plantean los libertarios, parecen soluciones mágicas, ¿no? Sí, sí. Que también tiene un sentido ideológico y político. Totalmente. No hay que dejar que se... Mira, te escuchaba y pensaba, uniendo los dos bloques anteriores, en Julio De Vido, porque fue otra de esas cuestiones, como el desafuero a Julio De Vido fue también una arbitrariedad política de la Cámara de Diputados. Fue un hecho político muy, muy grave que sucedió en la Argentina. Y cuando acá Artemio, Natalia Rinconet decían un poco que la llegada de Milei tiene que ver con cómo la política permitió o participó de su autodegradación. Y en esto el rol que le dio al sistema de administración de leyes, a jueces y fiscales, buscando que la política no se dirima en la política, sino en un supuesto manto de justicia que en realidad era una truchada muy importante, ¿no? Por eso quizás sea la institución más desprestigiada de la Argentina, aunque sigue siendo el rey de espadas como en la canción de Charlie. Y pensaba en Julio, pensaba también en Ricardo Jaime, en Milagro Sala, también en Schiavi, Juan P. Schiavi, como este camino a reabrir las causas de Cristina, o sea, este momento, tiene un derrotero que no podemos dejar de mirar. Tenemos que ser capaces de mirar cómo ese camino se fue construyendo con estos nombres, ¿no? Y nombres que fueron no solo de la política, sino también de empresarios. Porque algunos de nosotros decíamos Macri es la dictadura y nos intentaban hacer callar,
pero los métodos y el programa eran el mismo. Ahí recordemos lo de Walsh, ¿no? Que la violencia, la sangre, las desapariciones, recordar a Eve también y a las madres, tiene que ver con la imposición de un plan sistemático de pobreza, la miseria planificada. Sí, sí, claro. Por Entonces, eso es que el tiempo es muy relativo. O sea, la historia en términos políticos no tiene el tiempo cronológico. Claro. No es lo que es nuevo y lo que es viejo, lo que pasó. Ni todos los momentos tienen la misma velocidad. El momento político no responde al almanaque. O sea, no tiene que ver con lo que es un momento distinto. Es eso lo que, es creer. La impronta que vos, la mirada que desplegás. Pero además eso es creer en la evolución y en el progresismo, ¿no? Como que hay un tiempo inmanente que va por abajo. Sí, sería el biologicismo de la política. Exactamente, no sucede de esa forma. Bueno, Milei tiene menos años que Perón, ¿quién es más nuevo? Claro. Pero pensaba eso, ¿no? Que esto que estamos viendo, que realmente es horrible, porque es la reapertura de las dos causas de Cristina, junto con el intento de entrega del gas. Son cosas que no pueden separarse, ¿no? O la dolarización, no pueden separarse. Tiene un camino recorrido. Y ese camino tuvo las buenas causas, digamos, que fueron las políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina, y las malas causas, que es haber mirado para otro lado con las detenciones, con los presos políticos, llamándolos detenciones arbitrarias, con el desafuero. Con el temor a hablar. Volver mejores. Claro. Es volver mejores. Es Exacto. decir, che, me separo de esos que son cuestionados y de esa manera me presento frente a la oposición como algo mejor. Entonces, llegar a esta situación tiene que ver con no haber levantado la voz en momentos de lo de Julio de Vido, por ejemplo. Absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo. Que además, pues son operaciones. Ay, perdón. No, simplemente que fueron explícitos. El pedido de desafuero de Julio de Vido vino pocos días después de la victoria de Cambiemos en las elecciones de medio término. Exacto. Un diputado del PRO dijo, nos lo pide la gente, sí. El desafuero nos lo pide la gente. Digamos, la justicia no tenía nada que ver, como bien dijo Amado, no había ninguna necesidad de desaforar a Julio de Vido para que un juez lo investigue. Lo que querían era disciplinar y vaya que lo lograron. El disciplinamiento con la figura de Julio, y también recuerdo en esas elecciones de medio término del 2017 la presentación de la reforma laboral. Claro. Que habían prometido 10 días, todo es el plan, habían prometido 10 días antes que no lo iban a hacer. Después la segmentaron en 4, lo hicieron en el 2018, no lo pudieron hacer gracias a los feos, sucios, malos, contradictorios, no, sí, pero el movimiento obrero lo impidió. Así es. Entonces, es esto, ¿no? También hablar, porque hoy también lo tenemos, por ejemplo, a Barro Nuevo dándole un plafón a Javier Milei. Un cigarrillo y un apoyo de Barrio Nuevo no se le niega a ningún No se le niega a nadie. Pero lo que ¿eh? quiero decir es que no es la estructura sindical en sí, sino las personas que lo utilizan también para esos fines. Claro. Quienes han estado cerca también de nuestros propios espacios. Entonces hay que dejar de tener miedo. A decir las Eso lo cosas. decía Néstor también, ¿eh? Pero hay que todo ser eso claro con la sucedía, gente. todo eso sucedía, la reforma que intentaron impulsar en términos previsionales, laborales, el desafuero a Julio, el encarcelamiento de opositores, La reforma previsional. la reforma previsional que Del fue en diciembre. exactamente la bisagra, mientras la estructura distributiva retrocedía brutalmente. O sea, que la sociedad es un todo complejo donde ninguna instancia funciona desarticulada de otra. No hay defensa de los derechos humanos posible mientras vos llevas adelante un plan de ajuste. Claro. Le pasó a Alfonsín. Alfonsín realizó el juicio a la Junta, más allá de la evaluación que cada uno haya hecho. Mientras la propuesta política en términos socioeconómicos estaba anclada en un desarrollo autónomo. Con Grispun. Claro, como la cara emergencia visible. era Grispun. Hay que traerlo a Robelli, que nos cuente bien esa historia, porque él vivió desde el piso. El Cuarto piso. Hay otro El quinto topizo. piso. El quinto piso lo puede contar bien Robelli. Cuando Alfonsín decide, o le hacen decidir que cambie el rumbo político, bueno, viene la instrucción a los fiscales, la obediencia debida, el punto final. O sea que efectivamente comienza el retroceso también en una instancia aparentemente autónoma. Claro. No hay nada autónomo. Nada. No hay nada. Por ¿Cómo eso decís que se Néstor vuelve y natural? Cristina
pueden realizar la política de ampliación de derechos y de defensa de los derechos humanos que llevan adelante. ¿Por qué? Bueno, porque realizaron una política económica que transformó 20 puntos de participación de los trabajadores en 51.8. No hay nada nuevo. Hay dos momentos donde esto que señala Artemio se ve con claridad supina. Uno es los genocidas y Martínez de Oz, donde está claro que el plan, entre comillas, liberalizador de la economía va con una represión criminal, asesina, sangrienta. Absolutamente. Y Néstor y Cristina, donde se vuelven a poner en marcha los juicios con una mejora de la participación de los salarios, de las jubilaciones. Entonces no hay nada nuevo bajo Totalmente. el sol. Perdón, Amado, así, el tema no, de la es deuda. Ahí es está, un conjunto articulado que no puede escindirse una instancia de otra. Es lo que se juega en esta elección también. Exactamente. Vos no Nuria. podés pretender la defensa de los derechos humanos mientras realizás un proyecto de exclusión. Por eso lo de Milei es sensato. Tiene una política de ajuste neoliberal potenciado, donde ya no sos dueño no solo de la propiedad pública, sino ni siquiera de tus cuerpos. Exacto. Y tiene a una defensora del terrorismo de Estado como vice. O sea, es Con quien no habría que ni discutir. No, yo creo que no, pero no importa. Pero digo, es absolutamente coherente con lo que plantea Exacto. en términos socioeconómicos. No lo sé. Así que qué bueno. Ahí Nuria quería hacer un cierre. Ay, Nuria, perdón. Sí. No, simplemente agregar identificar esto también como otro eje, el rol del FMI y de la deuda, ¿no? En esto. Sin duda. Ese gran vos cepo decís, argentino. Exactamente, o sea, visto en retrospectiva uno dice, bueno, realmente la vuelta al FMI de Macri fue el caballo de Troya que dejó al gobierno que seguía sabiendo que no tenía la legitimidad política y que la perdía cada vez más, ¿no? Más allá de garantizarle la fuga de capitales y los negocios, también nos dejó condicionados a lo que venía de una manera históricamente como nunca antes, incluso más que la dictadura. Eso por un lado, y por otro lado también adherir a lo que vos decías, ¿no? La operación ideológica de identificar compañeros, gente que había intervenido a lo largo de lo que fue el ciclo kirchnerista, identificarlos como con el delito, también generó en la sociedad no solo miedo hacia la política, sino también como es una operación de sentido común, que hace que no podamos pensar cómo fue la política energética, por ejemplo, el kirchnerismo, pensarla, defenderla, tomarla como bandera y también identificando las críticas que hay que hacer. Así es, Nuria. Bueno, muchísimas gracias. Te desordenamos la columna, pero me parece que daba, porque Obvio, sí. todo tiene que ver con todo, como dijo. No, pero alguien. Nuria no es una columna, es una participación orgánica en el programa. O sea, que Soy ella una tiene una persona, perspectiva y bueno, Y ahí nos metemos. Nos metemos porque, bueno, Ahí está. queremos Nuria. que vengas al piso, Nuria, así Nuria podemos Conducción. intercambiar. Che, La bueno, semana pasada los felicito del programa que hicieron. Ah, en desde Barrio Fuerte Los Andes, Apache. fue espectacular. Gracias, Nuria. sí.